Bien, muy buenas tardes. Para nosotros nuevamente poder verlos y estar en esta oportunidad con usted, la verdad que es de un gran agrado porque nos interesa ser parte del proceso que ustedes hoy día tienen como copropietarios del condominio Ravelo. Mi nombre es Katia Ávila, yo soy asistente social y también soy jefa de ventas de CODE. Me acompaña Brisa Fuentes, que es la persona que está en el celular y en el chat también conmigo, que somos las que les mandamos mensajitos y que naturalmente también vamos a ir apoyando un poco todo lo que son procesos de dudas y consultas. Y por supuesto también hoy día me acompaña nuestro abogado de CODE, señor Nicolás Schulz, quien viene a explicar en detalle lo que significa ser propietario del condominio Ravelo, cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, qué facultades tiene el comité de administración, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. La verdad que son temas bien importantes para ustedes y además también Nicolás les va a hacer una pequeña presentación de lo que son los regímenes patrimoniales, porque sin duda que hoy día ustedes, desde el minuto en que firmaron una escritura de compraventa, son propietarios y eso implica naturalmente tener un bien y muchas veces no tiene idea cuáles son las implicancias de esto. Así es que, en honor al tiempo y a quienes se conectaron puntualmente, vamos a dar por iniciada esta reunión, pero no se preocupen, va a quedar grabada, lo que implica que naturalmente aquellas personas que van a ingresar un poquito más tarde, se las podemos enviar para que después la puedan ver en detalle, para que no se pierdan ningún detalle. Además, la presentación que Nicolás realiza el día de hoy también va a poder ser enviada a través nuestro para que también naturalmente ustedes la tengan como respaldo. Así es que, Nicolás, vas a poder desde este minuto poder compartir. Por favor, Nicolás. Gracias. Efectivamente, como indicaba... Dígame. Disculpa, comentar que una vez que Nicolás termine su presentación, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. La idea es que Nicolás la haga completa y de ahí nosotros naturalmente iniciamos la conversación. Ahora sí, Nicolás, gracias. Gracias. Efectivamente, como les indicaba Katia, hoy día vamos a revisar tres grandes temas. Primero, la ley de copropiedad, que nos va a dar el rayado de cancha de respecto de cuáles son los derechos y las obligaciones que ustedes tienen desde el momento que firmaron una escritura y están en un condominio. Y vamos a finalizar revisando los regímenes de bienes que implica el matrimonio y el acuerdo de unión civil. Respecto de la ley de copropiedad, la noción esencial y básica que tienen que tener es que ustedes hoy día viven en un condominio. Al vivir en un condominio, son dueños de su unidad, su departamento, su estacionamiento, según sea el caso, y además son dueños de lo que se denomina bienes comunes. ¿Qué es la importancia de esto? Que la ley regula la relación que existe entre los bienes exclusivos, su departamento, y los bienes comunes, es decir, todo aquello que está de la puerta de la casa hacia afuera. ¿Y cómo hace esta regulación? Primero, distingue entre estos dos tipos de bienes, es decir, cuáles son comunes, cuáles son exclusivos. Como les indicaba, los bienes comunes son por regla general aquellos que están de la puerta de su casa hacia afuera, pero les pertenecen a todos los vecinos y por lo tanto ninguno puede apropiarse ningún trozo de ese bien. Es decir, yo no puedo hacerme dueño de un trozo del patio y en ese trozo del patio plantar un árbol que a mí me gustaría. Pero también, al ser dueño de los bienes comunes, tengo que contribuir a la mantención de esos bienes comunes. Por lo tanto, si las áreas verdes hay que dar un jardinero o hay que pagarlo, yo tengo que pagar un gasto común para poder permitir la mantención de estos bienes comunes. Recuerden siempre que las mismas obligaciones que ustedes tienen respecto de sus casas, es decir, pagar luz, agua, gas, hacer reparaciones en sus domicilios con el paso del tiempo porque las cosas se deterioran, esas mismas cosas le afectan al condominio de todos los bienes comunes, es decir, de aquellos que están de la puerta de su casa hacia afuera. Las áreas verdes hay que mantenerlas, hay que regarlas, cada cierto tiempo la fachada o la escalera hay que mantenerla, hay que hacer limpieza de las salas comunes, de las bombas de agua, etc. Porque si eso no se hace, o se corta el suministro, lo que impide mantener las áreas verdes, o no se puede limpiar las salas de basura, lo que atrae roedores, o no se pueden hacer las reparaciones de las áreas comunes, de las fachadas, de las paredes, lo que trae un deterioro al valor de la vivienda y a la calidad de las mismas. Por lo tanto, consideren siempre que ustedes, al igual que son dueños de sus departamentos, son dueños de los bienes comunes, y al igual como
pagan cuentas por sus departamentos, hay que pagar cuentas, entre comillas, por los bienes comunes, y eso se paga a través del gasto común. Esa es su importancia. Esos son típicos ejemplos de bienes comunes, los pasillos, la fachada, el entretecho, la escalera, etc. Y en oposición al bien común, como indicábamos, está el bien exclusivo, que es su departamento, su casa, la bodega o el estacionamiento, según sea el caso. En esa imagen pueden ver la relación que existe entre uno y otro. En amarillo está el bien exclusivo, es decir, el departamento. Y en azul claro, los bienes comunes. Y como pueden ver, la proporción que representa uno y otro es en mayoría bienes comunes. Por lo tanto, todos los vecinos, al ser dueños de los bienes comunes, tienen que contribuir a su mantención, como vamos a ver más adelante. La siguiente respuesta que nos da la ley es decir, bueno, si yo soy dueño de mi casa y soy dueño además de los bienes comunes, ¿cómo administro las cosas, los bienes comunes? Porque yo en mi casa me entiendo y hago lo que yo estime conveniente dentro de la misma. Pero de la puerta de la casa hacia afuera, ¿cómo se define la administración de estos bienes comunes? ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer? Ahí encontramos en primer lugar el comité de administración. ¿Qué es el comité de administración? Es el órgano que representa a cada uno de los copropietarios. Es decir, los copropietarios se reúnen, como vamos a ver, en una asamblea y eligen a un grupo de personas que lo representen. Generalmente eligen a un presidente, a un tesorero y a un secretario. Nada impide que elijan, por ejemplo, delegados de blog, que transmitan las inquietudes de cada blog al comité de administración para que éste aplique alguna medida de administración, dicte una norma general, etc. Y además el comité de administración, como principal función, tiene la obligación y el deber de hacer efectivo el cobro de los gastos comunes y también a percibir a aquellos comunitarios que no han pagado a que paguen, que den explicaciones por qué no han podido pagar. Y consideren siempre, como vamos a ver más adelante, que el gasto común no es una opción. El gasto común es una obligación. Se debe pagar independiente de cualquier circunstancia o subjetiva de hecho que tenga el copropietario. Es decir, no hay excusa para no pagar el gasto común. Luego tenemos la asamblea de copropietarios. ¿Qué es la asamblea de copropietarios? Todos los vecinos reunidos en una asamblea o en una reunión. Y esas asambleas son, por regla general, ordinarias o extraordinarias. En las ordinarias, ¿qué es lo que se resuelve? Platas por regla general. Es decir, el comité de administración le presenta a la asamblea el estado de cuentas de la comunidad. Es decir, la comunidad gasta 100, la comunidad tiene ingresos por 50, hay un déficit de 50 todos los meses. Y por lo tanto, algo hay que hacer. Cobrar gastos comunes, aumentar el gasto común, ejercer acciones de cobro, cortar el suministro eléctrico a los vecinos que no han pagado, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la regla general es que la asamblea de copropietarios ordinaria tenga como función, como objetivo, ver las cuentas de la comunidad. Es decir, cuánto gana la comunidad y cuánto gasta. Y qué hacer en uno y otro caso. Es decir, si hay un superávit, se ahorrará plata, se usará para una mantención, una mejora. Si hay un déficit, ¿qué acciones tomamos para ir disminuyendo con el tiempo ese déficit? Porque como les comentaba, si usted no paga las cuentas de su casa, los servicios se cortan o la casa se deteriora. Lo mismo le pasa al condominio en una proporción mucho mayor porque la extensión de las zonas comunes son mayores que las de las casas individuales. Consideren siempre que en las asambleas de copropietarios solamente podrán votar aquellos vecinos que no tengan deuda del gasto común, al mes anterior a la celebración de la junta respectiva, ya sea ordinaria o extraordinaria. Y las asambleas extraordinarias tienen como objeto resolver asuntos particulares o especiales. Por ejemplo, modificar el reglamento de propiedad en el sentido de prohibir el uso de mascotas, o de modificar los horarios de ruido molesto, o establecer una multa si un vecino no limpiase los excrementos de su mascota, etc. Es decir, la asamblea ordinaria, por regla general, ve cuentas, ingresos, platas, déficit o superávit. ¿Y qué acciones tomar en un otro caso? Las extraordinarias ven, como dice su nombre, asuntos o particulares extraordinarios detallados en la citación. Es importante que el comité, cuando cite, indique en detalle qué materia se va a tratar en la asamblea extraordinaria. No puede ser una citación genérica, no puede decir la citación se citan los copropietarios a una asamblea extraordinaria, sin detallar a continuación qué materia en particular se va a votar en esa asamblea. Finalmente encontramos al administrador, que es un órgano que puede o no estar, ya que si no lo está, es administrador el presidente del comité, y por lo tanto tendrá ese presidente la representación de la asamblea de copropietarios. Este administrador, por regla general, si se contrata, es un tercero, por el cual hay que pagarle, que podrá ser o una persona natural o una persona jurídica.
Luego la ley se pone en el supuesto de qué pasa si hay un conflicto, qué pasa si hay un vecino que hace demasiado ruido, qué pasa si hay vecinos que quieren hacer un cambio en el reglamento, quieren modificar el horario de los ruidos, o quieren prohibir o permitir el uso de mascotas, etc. La regla general es que eso se vote en una asamblea. Esa asamblea también por regla general va a ser de carácter extraordinaria. ¿Por qué? Porque se va a citar para el efecto particular de resolver el asunto en conflicto, ruidos, mascotas, habilitar a algún vecino para ejercer alguna actividad comercial, etc. Por lo tanto, la regla general es que todos los conflictos que ustedes tengan se resuelven en la asamblea. Acto seguido, consideren siempre que en esa asamblea van a poder votar solo aquellas personas que no tengan deuda de gastos comunes. Por lo tanto, aquellos que sí tengan deuda podrán concurrir con derecho a voz, pero no se les considera para efectos del quórum, es decir, quiénes pueden votar y quiénes no. Hay una segunda herramienta para resolver los conflictos, que es el mediador de la municipalidad de su domicilio, de muy poca aplicación práctica hoy día, porque la verdad es que la municipalidad no es un órgano que esté bien o muy desarrollado respecto de cómo asesorar o contribuir en la resolución de los conflictos de los comités, y además porque todo aquello que el mediador proponga finalmente va a tener que ser objeto de una aprobación por parte de la Asamblea. Y finalmente, y solo en lo que se refiere al no pago de los gastos comunes, es decir, si hay vecinos que adeudan una, dos o más cuotas de gastos comunes, el comité de administración tiene que ejercer una demanda de cobro, y esa demanda de cobro tiene que presentarla ante el juzgado de policía local del domicilio, es decir, del condominio. Y por lo tanto, para el solo efecto de gasto común, la demanda del cobro se presenta al juzgado de policía local. Consideren siempre, y de suma relevancia, que el no pago del gasto común jurídicamente es igual que no pagar un cheque. Es decir, se presenta la demanda de cobro, se acredita que el vecino no ha pagado con la sola documentación del comité de administración, y la resolución que dicta el tribunal no es que venga el deudor a explicar por qué no puede pagar, es embárguense le viene suficiente al deudor. Es decir, se dicta una resolución que se llama de ejecución y embargo. ¿Por qué? Por bienes suficientes para cubrir la deuda que esa persona tenga. Por lo tanto, es sumamente relevante que el gasto común se pague. Es sumamente relevante que entiendan que el gasto común es una obligación objetiva, no depende de la calificación del vecino, de considerar si él está bien o mal administrado el condominio. Porque si considera que está mal administrado el condominio, tiene que ejercer su derecho a voto en la asamblea. Y la mayoría decidirá. Pero no puede él individualmente considerar cuándo pagar un gasto común o cuánto no pagarlo. Y es tan relevante el hecho de no pagar un gasto común que la ley permite que se embarguen bienes. Y que esos bienes posteriormente se subasten, se vendan, y con esa venta se pague la deuda que el vecino tenga. Es de ahí la importancia y ahí la trascendencia. Y como les vuelvo a recalcar, es una obligación, como vamos a ver a continuación, los derechos y obligaciones que tienen todos los vecinos, independientes si compraron con o sin subsidio. Bien, teniendo claro el marco regulatorio que es la ley de copropiedad, de la ley también nacen los derechos y las obligaciones, que son en el fondo las dos caras de una misma moneda. Yo al comprar mi casa soy dueño de mi departamento, pero también soy dueño, como indicábamos al principio, de los bienes comunes. Por lo tanto, tengo lo que se llama el derecho de propiedad. Tengo derecho a usar, o sea, tengo derecho a ser dueño de los bienes comunes con la particularidad o la especialidad que indicábamos, en el sentido de que yo no puedo hacerme dueño de un trozo de escalera o de un trozo de patio y hacer ese trozo lo que yo estime conveniente como dueño, sino que yo, como dueño, puedo hacer las cosas que el reglamento de propiedad permita o la ley según sea el caso. Como soy dueño, también tengo el derecho de usar. Yo puedo usar las áreas comunes, el patio, los pasillos, las áreas verdes, etc. ¿Con qué Nicolás, limitaciones? disculpa, Las limitaciones. Nicolás, disculpa, me piden aquí en el chat si puedes hablar un poquito más lento. Ya. Gracias. Gracias por la Entonces, observación de la persona que lo puso en el chat también. entonces, como indicábamos, decíamos que de la ley de propiedad nace el rayado de cancha, es decir, el límite de cómo se va a jugar el partido, que es la convivencia del día a día. Vimos que la ley distinguía entre los bienes comunes y los bienes exclusivos y la relación entre uno y otro, y cómo se administraban, que eran esos órganos de administración. Y acto seguido, la ley dice, los comunitarios tienen una serie de derechos. El primer derecho es el derecho de dominio común, es decir, yo soy dueño de los bienes comunes, en términos simples, de todas las cosas que están de la puerta de mi casa hacia afuera. ¿Con qué salvedad? Con aquella que indica que yo no puedo radicar mi dominio en un bien específico de las áreas comunes. Por lo tanto, yo no puedo hacer en un área común
lo mismo que hago dentro de mi casa. Yo no puedo pintar un trozo de escalera del color que yo quiera porque me gusta, porque es un área común. Y por lo tanto, ese derecho de dominio común se ejerce en común con los demás vecinos. ¿Cómo? En la asamblea, votando por pintar de un color determinado un área común. No puedo yo individualmente tomar decisiones sobre los bienes comunes. Acto seguido, si yo tengo derecho de copropiedad y soy dueño de áreas comunes, tengo derecho a usar y gozar de esos bienes que están en las áreas comunes. Por lo tanto, el clubhouse yo lo puedo usar, pero ¿con qué limitación nuevamente? Con las limitaciones que por regla general determine su uso natural o el reglamento. El clubhouse es por regla general una sala de reuniones, de eventos. No es un lugar donde yo puedo hacer un negocio, o no es un lugar donde yo puedo apropiarme una esquina y almacenar materiales, etcétera. Por lo tanto, consideren siempre que este derecho de propiedad y este derecho de uso y goce de los bienes comunes está delimitado por la ley, está rayado de cancha, o por el reglamento según sea el caso. Y tanto es así que incluso el reglamento de propiedad limita ruidos, puede limitar mascotas, puede prohibir que se ejerzan actividades comerciales dentro de las unidades de vivienda o prohibir el uso de materiales inflamables o explosivos. ¿Por qué? Porque se entiende que estos últimos, por ejemplo, pueden colocar en riesgo el resto de las unidades. A continuación, existe también un derecho que se denomina de disposición jurídica, en términos muy simples, que le permite a los vecinos disponer jurídicamente de las áreas comunes. Los ejemplos más comunes y de más aplicación práctica es, por ejemplo, cuando ustedes ven que dentro de un condominio o en los techos de un condominio hay un cartel de publicidad. ¿Por qué? Porque el techo es un área común. Entonces, lo que pasó ahí es que el comité de administración aprobó un contrato con una empresa de publicidad para colocar un cartel en una fachada o en un techo o en un área común del condominio. Eso permite la disposición jurídica, grabar, enajenar o arrendar bienes comunes. ¿Cómo se hace esa materialmente? Se hace mediante la asamblea. El comité de administración propone, estimados, tenemos la posibilidad de arrendar un área común, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Quiénes votan? Los que tengan los gastos comunes al día y en qué quórum el 50% más uno de esas personas. También tienen el derecho a participar de la administración. Todos los copropietarios tienen el derecho a elegirse y ser elegidos para el comité de administración que veíamos anteriormente, que es el órgano que representa a los vecinos. Y finalmente, el derecho, uno de los más importantes que tienen, es el derecho que se llama de la calidad de la construcción o de la garantía de la construcción, que permite a los vecinos reclamar por daños imperfectos que tengan. La estructura soportante, o lo que se denomina coloquialmente como la obra gruesa del inmueble o del departamento, por el plazo de 10 años. Todo el tema de las instalaciones, es decir, los enchufes, instalaciones eléctricas, de luz, agua y gas, tienen garantías legales de 5 años. Y finalmente, los acabados, las terminaciones, tienen garantías legales de 3 años. ¿Cómo se ejerce esta garantía? La regla general es que si hay algún problema, se reclama a los correos de postventa de las constructoras o de la inmobiliaria. Si ese correo no tiene respuesta, siempre podrán recurrir al CERNAC como órgano fiscalizador, y finalmente, si ninguna de las dos primeras tuvo respuesta o solución en plazo razonable, siempre podrán recurrir al Tribunal de Justicia ejerciendo las acciones de indemnización de perjuicio o de daños según sea el caso y por la cual ustedes opten, pero consideren siempre que es un derecho y que ese derecho tienen que ejercerlo en los plazos que indiqué anteriormente. En oposición, o la otra cara de la moneda, como tengo derechos, tengo obligaciones. Dijimos que soy dueño de los bienes comunes. ¿Qué obligaciones tengo al ser dueño? Que tengo que usar esos bienes comunes, como indicábamos, según su uso natural. Reiteramos que los bienes comunes se tienen que usar para aquellas cosas para las cuales fueron construidas. El estacionamiento es un lugar donde transitan vehículos, no es una cancha de fútbol, un área de juegos. El clubhouse es un lugar donde se reúnen las familias con la autorización del comité, pidiendo los permisos respectivos. No es un lugar donde yo puedo almacenar o apropiarme para hacer un negocio particular, etc. Las viviendas, su uso natural es residencial, no es comercial. Consideren adicionalmente que todas las personas que han sido beneficiadas con subsidio habitacional tienen la obligación legal de ocupar el inmueble, ya sea ellos o cualquier persona declarada en el núcleo al momento de la postulación. Esta es una obligación que el Servio fiscaliza. ¿Por qué? Porque el Servio entrega soluciones habitacionales a las personas que fueron titulares del subsidio. Si el Servio encuentra que en la unidad de vivienda hay una persona que no fue la beneficiaria, arriesga usted a perder el subsidio, tener que reintegrarlo íntegramente, porque entiende que si usted arrendó el inmueble, por ejemplo, no necesitaba
el subsidio, porque el subsidio, como reitero, es una solución habitacional, no es una solución económica que permite a usted arrendar el inmueble. Nicolás, complementando lo que tú estás indicando, si me permites, también tiene que ver con que no tiene relación con el monto del subsidio. Yo haya recibido una OF subsidio, 425, 500 o 900 OF subsidio, tengo la misma condición. Entonces, es importante que sepamos que no tiene que ver con el monto del subsidio. Desde el minuto en que yo tengo una OF del Estado, estoy obligado a cumplir con lo que este me impide, que es no arrendar y no vender dentro de un plazo que está determinado en la escritura. Efectivamente, como dice la presentación, es beneficiario del subsidio, no beneficiario del subsidio de 500 UF. Es Exacto. solamente el hecho de haber recibido subsidio. Acto seguido está la obligación de todos los propietarios, sea con subsidio, sin subsidio, si compraron con crédito hipotecario o sin crédito hipotecario, todos y cada uno de los copropietarios tiene que pagar el gasto común que está determinado en el reglamento y que el comité cobra mensualmente. Recuerden que el comité de administración, además de la sanción o de la multa que veíamos anteriormente, que es el sentido de que se pueden ejercer las acciones de cobro, el comité de administración puede proceder a cortar los suministros eléctricos de todos los vecinos que tengan deuda de gasto común por 3 o más periodos, sean consecutivos o discontinuos. Esa es la trascendencia o la importancia que tiene el pago del gasto común, y por eso la ley da sanciones tan altas. Porque, les vuelvo a reiterar, todo aquello que ustedes hacen para mantener su casa en buenas condiciones, aplica para el condominio. Y ustedes mantienen su casa en un porcentaje, pagando las cuentas, haciendo reparaciones. Eso aplica al condominio. Por lo tanto, si usted no paga las cuentas o le cortan el suministro, lo que deteriora la vivienda y la calidad de vida, o no hace las reparaciones y la casa con el tiempo se va deteriorando. Lo mismo aplica al condominio, exactamente igual. El condominio hay que regar las áreas verdes, hay que mantener las bombas de agua, hay que pagar los sueldos de los conserjes, etcétera, etcétera, etcétera. Y si usted no paga el gasto común, lo que hace es que impide que el condominio se desarrolle normalmente. Acto seguido, atrae aparejados problemas de sanidad, de mantención, de reparaciones, que más temprano que tarde van a repercutir en todos los vecinos. Porque si las bombas de agua se estropean y no se pueden mantener, es el condominio el que va a quedar sin agua. Y lo que va a traer aparejado un problema de sanidad grave. Entonces, es sumamente relevante que los vecinos tengan conciencia de que no es una opción no pagar el gasto común. Se puede entender un problema, pandemia, pérdida de los trabajos, etc. Pero el vecino que no ha pagado siempre tiene que nacer de él el acercarse al comité de administración y decir, yo no puedo pagar, tengo este problema, hagamos un convenio, denme facilidades de cuota, etc. Porque si así si no lo hiciesen, el comité puede cortar el suministro eléctrico y además de ejercer las acciones ante los tribunales de justicia, y como le indicaba yo, el no pago del gasto común es igual que no pagar un cheque, se embargan bienes con la sola presentación de la demanda. De ahí la importancia del pago del gasto común. Además, consideren que el reglamento de propiedad también puede establecer obligaciones particulares propias de su condominio. En la regla general siempre se prohíbe el ruido en cierto horario, se puede prohibir las mascotas, que por regla general se prohíben en tallaje, es decir, perros de 5, 10, 15, 20 kilos. También se suele prohibir todo almacenamiento de material explosivo. Y por lo tanto, consideren siempre que el tema de la estufa, el tema del calefaccionamiento de las unidades, es un tema que es fiscalizable por el comité de administración. ¿Por qué? Porque si usted considera que va a tener una estufa que es de material inflamable dentro del condominio, si se ocasiona un incendio, ese incendio lo más probable es que no solo le afecte a usted, sino que va a afectar a los vecinos de arriba, de abajo y de los lados. Por eso que, dígame. En ese sentido, también es importante mencionar que en caso de incendio, no todas las personas contrataron seguro de incendio. Por tanto, además, en el caso de una tragedia, es pérdida total para aquella familia que además no tenga contratado seguro de incendio. Por eso es importante que el comité de administración ejerza estas facultades, porque las obligaciones del reglamento las fiscaliza el comité. El comité ahí aplica las multas, y en su caso, si detecta un vecino, por ejemplo, que está almacenando material inflamable o explosivo, estando prohibido, que en todos los reglamentos lo está, tiene que efectuar la denuncia no solo a la dirección de obras, sino que también a Carabineros y a Bomberos,
que son los encargados de fiscalizar. Y ahí hay otra serie de multas y otra serie de procesos que se hace acreedor al vecino infractor. A continuación, o como en correlato a las prohibiciones, perdón, a las obligaciones, están las prohibiciones que tienen los copropietarios. La prohibición más importante que tienen ustedes al haber sido beneficiarios con todo parte de subsidio habitacional es que tienen la prohibición legal de ceder los inmuebles, es decir, no los pueden vender, no los pueden arrendar, no los pueden hipotecar por el plazo de 5 años. Ya es un tema recurrente que nos ha pasado ya con otros condominios donde la gente se dedica a arrendar inmuebles. El Serviu detecta ese hecho, el Serviu puede exigir la restitución total del subsidio. Y por lo tanto consideren que el Serviu fiscaliza esto, ya sea de oficio o por denuncia que haga cualquier vecino del comité de administración. Por lo tanto, consideren que esta obligación rige por 5 años, no es un plazo menor. Por lo tanto, es importante que no se expongan a ser fiscalizados y posteriormente a iniciar procesos administrativos con el Serviu que pueda aparejados como sanción la pérdida del subsidio. Y por lo tanto, colocar hoy día 400, 500, 600 UF no es un tema menor. Y esta obligación, el Serviu, como les digo yo, la ejerce o de oficio o por intermedio de denuncia, ya sea de un vecino individual o del mismo comité de administración si detecta que hay ciertas infracciones. Consideran además que hay prohibiciones de efectuar modificaciones en las unidades viviendas sin el visto bueno, ya sea de la dirección de obra y o de la asamblea de propietarios. ¿Por qué? Si usted mueve una pared y en esa pared hay instalaciones de luz o de agua y usted no lo sabe, lo más probable es que ocasione un cortocircuito a la torre o problemas de filtraciones al vecino inmediatamente inferior. Por eso, si usted va a hacer alguna modificación, solicite siempre, previamente, autorización a la asamblea y a la dirección de obras, porque dependiendo de la naturaleza de la modificación que usted vaya a hacer, va a requerir una serie de permisos u otros. Y además, hay que considerar que el reglamento también puede establecer prohibiciones particulares que afecten a su condominio. Terminando con la ley de propiedad y los derechos y deberes de los propietarios, vamos a revisar someramente los regímenes de bienes, por lo que indicaba Katia. El supuesto es, en la realidad que ustedes tienen hoy día, que ustedes pueden estar solteros o casados, y si estuvieron casados y compraron el inmueble ya estando casados, hay que saber qué pasa con ese inmueble, quién es el dueño del inmueble. Soy yo, es mi cónyuge, somos los dos, etc. Y eso se responde en función del régimen de bienes que hayan tenido al momento de contraer matrimonio. Desde luego, si ustedes están solteros, el inmueble es suyo. No hay nada que explicar. Pero si contrajeron matrimonio... Se supone también que la persona asume que es suyo nomás si es soltero. Claro, pero si, es de la persona que dice la escritura, claro. Claro. Pero si contrajeron matrimonio, tuvieron que haber optado por uno de 3 regímenes. El régimen de sociedad conyugal, de separación de bienes y de participación en los gananciales. Si usted contrajo matrimonio y nada dice, se casó en sociedad conyugal. O, si tiene dudas en qué régimen está casado, usted saca un certificado de matrimonio de la página del registro civil, y si el certificado de matrimonio solamente tiene su nombre, su RUT, y abajo está en blanco, usted está casado en sociedad conyugal. Si usted, al momento de contraer matrimonio, indicó que quería estar casado con separación de bienes, se le aplica ese régimen, o en el régimen de participación en los gananciales. Estos dos últimos requieren declaración expresa, es decir, yo tengo que decirle al oficial de registro civil que quiero el régimen de separación de bienes o de participación en los gananciales. Nicolás, revisemos someramente... El estado civil es el que vale, el que yo tenía en la firma de la escritura. Claro. O sea, sin duda que ese es el estado civil que naturalmente hoy día tú estás haciendo referencia. Si yo después enviudo, me caso, me divorcio y todo lo demás, ya pasa a ser otra situación. Aquí estamos hablando de la situación actual en relación al estado civil que la persona tenía al momento de firmar su escritura de compraventa. Exacto. Si usted, al momento de firmar la escritura de compraventa, tiene estado civil de casado y optó por el régimen de sociedad conyugal, lo que existe ahí es una sociedad con 2 socios, el cónyuge y la cónyuge. Por lo tanto, ambos son dueños de ese departamento, cada uno en un 50 y 50. También considerar que la sociedad conyugal, los socios son dueños no solo de los activos, es decir, de las ganancias, sino que también de las deudas. Por lo tanto, si se compró con un crédito hipotecario, quien soporta el crédito hipotecario es la sociedad, y por lo tanto debería contribuir cada cónyuge a lo menos en un 50 y 50. Por lo tanto, lo más relevante que tienen que tener presente es que en la sociedad conyugal existe un patrimonio de carácter común, es decir, una sociedad, una, entre comillas, empresa formada por 2 personas,
que es el cónyuge y la cónyuge. ¿Y quien administra esa sociedad conyugal? Es por ley el marido. El marido firma la escritura de compraventa, toma las decisiones. Él es el administrador, por ley. Sin perjuicio de que la mujer tiene un beneficio, que lo vamos a ver a continuación, que es el artículo 150. ¿Qué quiere decir este artículo? Este artículo permite a la mujer casada, reitero, en sociedad conyugal, comprar como si estuviera separada de bienes y por lo tanto radicar ese departamento en su patrimonio particular del artículo 150 y no en el patrimonio social. Y por lo tanto, si está casada en sociedad conyugal, la mujer, y se compra el departamento, la regla general es que sea dueño la mitad del marido, la mitad la cónyuge. Salvo que ella expresamente diga en la escritura que va a hacer ejercicio del patrimonio del artículo 150. ¿Y cómo se hace materialmente? Ella tiene que señalarlo en la escritura y además acreditar que tiene un patrimonio. ¿Y cómo se acredita? Con un trabajo, que un trabajo sea remunerado, separado del marido y que acompañe las liquidaciones de sueldo, las boletas de honorarios, contrato de trabajo, etc. Un documento que acredite que tiene esa calidad y que tiene ese patrimonio. Y por lo tanto, si lo tiene, independientemente que esté casada en sociedad conyugal, ese departamento o esa casa va a quedar a su nombre y no ingresa a la sociedad conyugal. Y ella lo administra separada del marido. Luego tenemos el régimen de separación de bienes, que es el régimen que está opuesto al de sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque no existen patrimonios comunes, lo que compre cada cónyuge queda a su nombre y por lo tanto quien figura en la escritura de compraventa es quien se hace dueño del inmueble. Y por lo tanto, en oposición al régimen de sociedad conyugal, no hay bienes comunes, sino que solamente bienes individuales. Quien firma se hace dueño. Finalmente está el régimen híbrido, que es una mezcla de los dos primeros, que es el régimen de participación en los gananciales, que si bien es un régimen bastante complejo de explicar, en términos simples, ¿qué permite el régimen? Durante la vigencia del régimen, es decir, durante la vigencia del matrimonio, porque los regímenes matrimoniales nacen, como dice su nombre, con el matrimonio, se consideran separados de bienes. Por lo tanto, cada uno actúa indistintamente, firma y compra lo que ellos estimen conveniente. Pero al momento del término del régimen, lo que sucede es que el cónyuge que se enriqueció más tiene que contribuir con el cónyuge que se enriqueció menos. De ahí el nombre del régimen. Participación en los gananciales. El cónyuge que se empobreció o ganó menos tiene derecho a participar en los gananciales, es decir, en las ganancias del otro cónyuge. ¿En qué proporción? Del 50% de esas utilidades, entre comillas. ¿Cuál es el problema? Que en un matrimonio de 15 o 20 o 30 años es muy difícil determinar quién compró qué cosa y en qué momento, para saber Uno quién se siempre enriqueció sabe. y quién se progresó. Por eso, En los matrimonios uno siempre sabe. bueno, no sé, pero es de muy poca aplicación práctica. Finalmente está la figura del acuerdo de unión civil, que consideran que no es matrimonio, por lo tanto no se adquiere el estado civil de cónyuge, sino que se adquiere el estado civil de conviviente civil. Y el acuerdo de unión civil es un contrato entre dos personas para regular su vida en común. Consideren que el acuerdo de unión civil da el régimen de bienes de separación total de bienes. Por lo tanto, no existe comunidad, salvo que ustedes la pacten expresamente. Por lo tanto, si opta por el régimen de separación de acuerdo de unión civil, el régimen de bienes que van a tener es separación de bienes. Es decir, cada uno se hace dueño de las cosas independientemente del otro y administra con total independencia. El acuerdo de unión civil tiene la gran ventaja que confiere derechos hereditarios. Por lo tanto, si mi conviviente civil fallece, yo lo heredo a él en sus bienes y por lo tanto, si nosotros éramos convivientes civiles, compramos el departamento y uno fallece, yo lo heredo a él en ese porcentaje que él tenga en el departamento que adquirimos durante la vigencia del acuerdo. Y finalmente, el acuerdo de unión civil también permite tener al otro conviviente civil, perdón, como carga del sistema de salud, ya sea ISAPRE o FONASA. Con eso vamos a finalizar la parte de la presentación y vamos a pasar a las preguntas, si las hubiere. Sí, Nicolás, tenemos un par de consultas que yo creo que es importante ir aclarándolas. Aquí una persona indica qué sucede cuando te cobran un gasto común de más. A ver, lo que pasa es que la regla general es que el gasto común, la forma de su cálculo está determinada en el reglamento de propiedad, de copropiedad, en lo que se denomina el cuadro de prorrateo. Ese cuadro de prorrateo lo que dice es, el departamento 1 tiene una superficie de tantos metros cuadrados, le corresponde un porcentaje de tanto al gasto común, un 28,8%. Por lo tanto, el gasto común se suma, se divide y se saca el valor en pesos.
Para usted acreditar que se le está pagando un gasto común de más, tiene que acreditar por qué se le está pagando un gasto común de más. Y la única forma de acreditarlo es contrarrestando la cuota que le están cobrando en función de lo que dice el cuadro de prorrateo. Es raro que haya errores, porque el cuadro de prorrateo se define antes de la construcción incluso. Sabiendo los metros cuadrados que se construyen, se manda información al Servicio de Impuesto Interno, el Servicio de Impuesto Interno da una tabla de prorrateo en función de los metros cuadrados construidos, asigna los roles de la vivienda, y de ahí cae el valor de la cuota de cada copropietario. Ahora, si usted pagó el mes de julio y le están pagando julio, basta que usted acredite el comprobante o la transferencia y se salva el Claro, problema. Pero pero si de el error todas es en el maneras, monto, hay que revisar el cuadro de prorrateo que está en el reglamento de copropiedad. Pero no, es raro que se cobre de más. porque es en relación a los metros A los cuadrados metros que... cuadrados. Y como Sí. los metros cuadrados no suelen diferir tanto en los condominios, generalmente los que tienen un poco más de metros cuadrados pagan un poco más. Los que tienen un poco menos pagan un poco menos. En el caso del condominio Ravelo, la verdad que habían 3 superficies distintas, así es que no es mucha la diferencia entre un departamento y otro en cuanto a metros cuadrados estamos conversando. Hay otra persona que dice, ¿qué sucede con los perros callejeros que están en conserjería? Ya que ellos defecan en todos lados. ¿Quién se hace cargo de eso? Ya, eso es un acto del comité de administración. El comité de administración tiene que instruir o al administrador o a los conserjes de que no, o sea, no alimenten a los perros callejeros, porque si usted alimenta al perro callejero, se le va, entre comillas, a guachar a la conserjería, es inevitable. Sí. Sí. O, Ahí o es lo que se importante requiere es, entonces que yo pague el gasto común y si pago el gasto común puedo ir a la reunión, puedo ir a la asamblea y naturalmente ahí en esa asamblea puedo hacer algún tipo de sugerencia o reclamo como este, ¿no? Pero para eso exacto, es pero importante... estas cosas más diarias son cosas que debería resolver el comité de administración Perfecto. ejecutivamente dentro del día. No requiere que los vecinos se reúnan para votar que no queremos perros Supone callejeros, que porque no. es un acto de administración. Los vecinos, ¿cuándo se podían reunir? Para aplicarle multa al vecino que tiene un perro que está defecando, por ejemplo. Ahora anda a saber también si O, el Sergio o está por con su sueldo ejemplo, al día o no. para prohibir las mascotas. Sí. Que se prohíba que a contar desde el mes de octubre ingresen nuevas mascotas al condominio. O sea, cualquier vecino nuevo que llegue no puede tener mascotas en el condominio. No pueden Exacto. prohibir aquellos que ya tienen, pero sí las futuras. Hay que otra persona también dice, y me gusta la pregunta porque yo creo que es bueno aclararla, se supone que cuando entregaron los departamentos viene con un seguro incendio. Solo las personas que tienen crédito hipotecario, el crédito hipotecario va con la obligación de un seguro incendio. Si yo compré y tengo mi departamento sin crédito hipotecario, no tengo seguro de incendio y tengo que contratarlo de forma particular. Complementando eso, Katia, se ve la lámina, ¿verdad? ¿Perdona? Complementando lo que tú dices, ¿se ve la lámina? Sí, 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 se ve la Ya. lámina. Como decía la Katia, cuando ustedes compran con crédito hipotecario, el banco les obliga a tomar un seguro de incendio. ¿Por qué? Porque el banco tiene una hipoteca sobre su casa. Por tanto, si la casa se quema, el banco tiene que recuperar el valor de la hipoteca. Es por Porque eso. el banco es el dueño, Exacto, eventualmente una técnicamente el parte. banco es el dueño, pero eso es la exigencia del seguro de incendio. Sí. Pero consideran además que por ley de copropiedad inmobiliaria, el condominio, por intermedio del comité de administración, tiene que tomar un seguro de incendios por las áreas comunes también de incendio y sismo, que es Sí. lo que está en azul en el fondo. Por tanto, el seguro de incendio y sismo es obligatorio para toda la gente que compró con crédito hipotecario, porque el banco lo exige, es Pero para su obligatorio para las departamento. áreas comunes. Mm. Y para la gente que compró sin crédito hipotecario es optativo, pero se les sugiere normalmente que lo hagan, porque en caso de incendio o sismo y hay pérdida total, van a perder la vivienda, el 100% del valor. Efectivamente. Sí. Bueno, pero si no hay pago de gastos común, no pueden contratar No seguros de incendio. exacto. Así es que siempre va todo de la mano. Otra persona dice respecto, hace una consulta con el tema de las boletas de gas. La verdad que en la reunión anterior que tuvimos con la inmobiliaria se trató el tema del gas y después la inmobiliaria tuvo reunión con el comité de administración y tengo entendido que ese tema ya está conversado con los delegados de Torre. Por tanto, no puedo incluir ese tema hoy día en esta reunión, pero tengo entendido que ya el tema del gas está en proceso. Aquí me gusta también esta pregunta de la señora, porque dice una consulta. Cuando nos llegaron los departamentos, CODIE pidió 60.000 pesos por caso catástrofe. Eso no es efectivo, eso no es así. La CODE no pidió ese monto en ningún caso para ese fin. Y tampoco
se pagó a la CODE ese monto de 60.000 pesos, como bien recuerdo, fue el fondo de reserva, que es lo que dice el reglamento de copropiedad, y eso es al condominio, que fue la administración inicial, pero no es efectivo lo que haya sido para catástrofe, como plantea la señora en el chat. De todas maneras, yo mañana voy a estar a las 3 de la tarde en el condominio, así es que si igual la señora quisiera hacerme la consulta personalmente, yo la recibo encantada. Complementando, Katia, eso, consideren que la ley lo que indica respecto del fondo de reserva es que cuando se crea un condominio, tiene que nacer con un cierto sustento económico. Y ese sustento económico se llama fondo de reserva. ¿Por qué? Porque la ley entiende que los vecinos van llegando paulatinamente a vivir. Y por lo tanto, desde que se va a vivir el vecino número 1, hay que pagar la luz, el agua de áreas comunes. Y muchas veces, cuando hay pocos vecinos, nos alcanza a cubrir ese pago. ¿Y ese pago de dónde sale? Del fondo de reserva inicial. Sí. Por eso se le pide a todos los vecinos que hagan un aporte que está determinado en el reglamento, que es el fondo de reserva que está destinado a cubrir parte de los gastos comunes cuando, entre comillas, la caja diaria no alcanza a cubrir porque todavía no están el 100% de los vecinos viviendo en el condominio. Pero No, está regulado expresamente en la ley. Y esa plata va al condominio, como indica Katia, no va a la CODE. No, y además pueden ver el número de cuenta al cual hicieron Sí. ese depósito, así es que queda más que claro y transparente que no fue a la CODE. Por otra parte, otra persona pregunta, y aquí también creo que esta pregunta también importante, antes de pasar a las personas que están levantando la mano, que dice, me gustaría consultar por el estacionamiento de discapacitado. La verdad que la persona puso otro concepto en el chat, yo quisiera hablar de discapacitado o persona con capacidad diferente, que se encuentra al final del condominio. La inmobiliaria, cuando construye un proyecto, determina y pide un permiso de edificación en la municipalidad para construir un proyecto, tiene que tener una cantidad de departamentos y una cantidad de estacionamiento. Los estacionamientos con este logo, que es un logo con un símbolo, una silla de ruedas, que indica que es para una persona con capacidad diferente o discapacitado, o también puede no tenerla, es absolutamente vendible. Cualquier persona lo puede comprar, no es que tenga que ser puntualmente incluso una señora o una persona que tenga esta capacidad distinta, pero ese estacionamiento no es del condominio ni es de los vecinos, ese estacionamiento es de la persona que en la escritura de compraventa indica que es propietario. Por tanto, cuando también el cliente pregunta, o sea, en este caso la persona pregunta a quién le compró la inmobiliaria, porque la inmobiliaria era el dueño de Ravelo. La inmobiliaria le vendió a cada uno de ustedes su departamento y le vendió a cada uno de ustedes el estacionamiento. La confusión siempre se genera porque consideren que el condominio es un recinto particular. No es un recinto público como sería un mall, donde el mall tiene por obligación legal tener estacionamientos discapacitados para ese solo fin. No así los condominios, que son recintos privados, y por lo tanto el 100% de los estacionamientos son unidades enajenables, si así lo definió la constructora inmobiliaria cuando obtuvo los permisos. Exacto. Por eso se genera la confusión de que la gente piensa que en los condominios las unidades de discapacitados tienen que ser solamente usadas por discapacitados. No, eso es así en los bienes de uso público, malls, supermercados, etc. No en los condominios, donde lo que se puede hacer desde la reja del condominio hacia adentro está determinado por el reglamento de propiedad y por la ley de propiedad. Y en su caso define a los estacionamientos en esa calidad como unidades enajenables. Por tanto, la persona que es propietaria de ese estacionamiento es propietaria, así lo indica su escritura. Ya, aquí me parece un comentario importante y también está levantando la mano la señora Nayade porque dice que hay una deuda de gasto común de un 58% de más de 8 millones de pesos. Señora Nayade, le vamos a dar la palabra porque ese comentario que usted puso ahí en el chat, sin duda que es importante explicarlo, comentarlo. Le doy el audio y también después procedo a darle el audio a las otras personas que tienen levantada la mano. Señora Nayade. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya, para aclarar unos temas, el mensaje que yo dejé es la deuda actual. En este momento, hace 10 minutos vi en la plataforma Comunidad Feliz, es un 58% morosidad que tenemos. La gente simplemente no quiere cancelar. Ningún propietario se ha acercado ni a la administración ni al comité para decir, ¿sabes qué? Yo no tengo trabajo, necesito una repartación. Le hemos ofrecido repartaciones hasta 3 cuotas porque hay personas que deben 11 gastos comunes de que pisaron este condominio, no han cancelado ningún gasto común.
riéndose en mi cara, diciendo que no van a cancelar tampoco. A la vez también da el aviso que ya está los procedimientos del corte de suministro y la demanda para juzgado de policía local, ¿ya? Y Perfecto. aclarar también, aprovechando, disculpa, unos puntos sobre los perros callejeros. Yo fui al municipio a ver este tema, pero me dijeron, si los propietarios le dieron comida, le compraron casa, le compraron camita, le compraron platos, ya el perro es del condominio. Solamente de acá lo podemos sacar llevándolo a un canil o a alguien que lo adopte. El tema también del seguro de incendio, tenemos seguro de incendio y sismo para las áreas comunes. Para los sociales, porque el otro en el banco le exigieron uno, los sociales no podemos nosotros colocar si apenas dura, lamentablemente yo soy social y casi el 60% de los sociales debe gasto común, entonces ¿cómo nosotros los vamos a agarrar de contratar otra cosa sabiendo que no tenemos para pagar con suerte los sueldos? ¿Ya? Señora Nayet, una aclaración. Que yo he escuchado a veces este comentario de los departamentos sociales no sociales. Los 200 departamentos del condominio Rapelo tienen la calificación de social desde el punto de vista de que así está certificado tanto por impuestos internos como por el municipio. Lo social no tiene que ver cómo yo compre. Todos los departamentos, en este caso del condominio Rapelo, están calificados por el tema de contribuciones y por el tema de varias otras cosas. No, claramente, pero a lo que yo voy es de que cuando lo dije social solamente porque lo compraron el departamento con crédito hipotecario. A las personas sociales que se adjudicaron un subsidio con ahorro, a ese grupo, digamos, nosotros no hemos podido contratar un seguro incendio por este mismo tema, porque no podemos arriesgar a sumar más cuentas de lo que debemos aparte nosotros. Aparte de lo... Es un tema importante, la verdad que en el Ravelo son de las 200 familias, 71 hoy día están sin seguro de incendio. Así es, y eso es preocupante. Una catástrofe importante en caso de que ocurriera alguna tragedia. Y el último puntito. El último punto sobre los 12 millones que hablaba una vecina, esos 12 millones se entregaron, claro, está la administración antigua, pero se gastaron porque la gente no paga gasto común, había que pagar sueldo, había que pagar el agua, el personal de aseo y sin fin de cosas. Entonces, esos 12 millones se le entregó a la administración nueva que es VIMA, 2.200.000 y fracción. Eso es lo que hay y lo que ya casi no hay porque se tuvo que pagar. Como ven, la morosidad es gigantesca. Y eso, muchas gracias. No, gracias señora Naya. Bueno, como dijo Nicolás reiteradamente en la exposición, todos los 200 propietarios están obligados por ley a cancelar gastos comunes. Don Ignacio, por favor, que está levantando la mano, le damos la palabra. Don Ignacio, lo escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo recién hice una pregunta o un escrito sobre el tema del gasto común del departamento. Ustedes no me entendieron bien cómo fue lo que iba yo. Díganos. Lo que sucede es que a mí me están cobrando un mes de más. Y es decir, ¿usted pagó enero y le están cobrando enero 2 veces? No sé si enero, pero un mes me están cobrando. No, pero le damos un más. ejemplo. No, sí, sí sé. Pero le digo yo que no sé qué mes, pero me están cobrando un mes de más. Yo he mandado correos y nadie me pesca. No sé si no valgo para ello, no entiendo. Desde que llegué no... Está siendo grabada y la idea es justamente que obviamente se tomen este tipo de situaciones para que puedan hacer la gestión correspondiente. Le agradecemos su comentario y yo le pediría al comité de administración si por favor pudiera tomar el caso de don Ignacio y así también aclararlo. Y como yo mañana voy a Calera, aprovecho a hacerle seguimiento. ¿Le parece, don Ignacio? Y si no, la pongo en contacto para que lo puedan resolver. Pero muchas gracias, me parece importante que se haya dado esta instancia para poder justamente hacer este tipo de consulta. Doña Elizabeth también está levantando la mano, ¿la escuchamos? Hola. Sí. Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Mire, con respecto a lo que sumaba una de las vecinas con respecto a los 12 millones, bueno, a mí en mi oportunidad, a mí no me dijeron que era como para uso común, sino que era para en caso de catástrofe, y eso me saltó la duda.
No, lo que pasa es que Entonces, seguramente es un error de comunicación de cómo se expresó la idea, pero el fondo de reserva es un fondo que está regulado en la ley de copropiedad, la ley regula los gastos comunes, el fondo de reserva. Y de hecho, los gastos comunes pueden ser ordinarios, extraordinarios, etc. Pero el fondo de reserva, ¿qué objetivo tiene? El fondo de reserva está pensado para el condominio, son 200 departamentos. No todos los vecinos se van a vivir al mismo tiempo, pero desde que se va a vivir el vecino número 1, hay que mantener las áreas verdes, la basura, pagar la luz de las áreas comunes, etc. Por lo tanto, ese fondo de reserva está pensado para ir equilibrando los gastos comunes a medida que vayan llegando todos los vecinos. Pero esa plata se paga al condominio, ingresa al condominio y tiene como objeto cubrir la parte de los vecinos que aún no han salido a vivir al condominio para que las cuentas alcancen, se puedan pagar. Ese es el sentido del fondo es de que reserva, por es lo para menos recurrir en al pago. por lo menos en nuestro caso, yo creo que varios de mis vecinos también le hablaron como caso de catástrofe. Entonces, por eso quedamos con la duda. Sí, pero seguramente uno se Qué expresó bueno mal que la haya sido explicación, más porque no... aclarado, porque incluso de hecho nos explicaron para qué lo que era el caso de catástrofe. Entonces quedamos, y lo tuvimos que cancelar. Es legal, no. A ver, de partida el fondo de reserva sí es una obligación pagar para todos los propietarios, para las 200 familias, pero es como dice Nicolás, es para el fondo de reserva y eso está en el reglamento de copropiedad, que incluso está en el conservador de bienes raíz, o sea, está todo súper así especificado, pero qué bueno que lo planteó porque así lo aprovechamos de aclarar, pero no era para caso de catástrofe. La catástrofe va a pasar si es que hay un incendio y efectivamente no tienen los seguros de incendio contratados. Yo creo que ahí sí que es una preocupación Lo y que pasa sería es que bueno que lo conversaran. si el fondo de reserva no se ocupa, se puede Gracias. ocupar, por ejemplo, para, entre comillas, una catástrofe. Supongamos, por ejemplo, que se le reventó una bomba de agua. El fondo de reserva se puede usar para rápidamente recomprar el reemplazo. Pero el fondo de reserva tiene como sentido cubrir aquellas necesidades del condominio cuando el gasto común no alcanza por regla general, cuando no se han ido a vivir todos los vecinos. Incluso más, la regla general y lo sano es que dentro del gasto común que se cobra, por ejemplo, 100 pesos, 5 pesos vayan siempre al fondo de reserva, para que siempre haya un colchón al cual recurrir en caso de emergencia. Ahora, si el fondo de reserva se está usando para cubrir el gasto común base, es un problema del condominio, porque no va a soportar el condominio. Se va a deteriorar. Porque va a llegar un momento en que se van a cruzar las cuentas y van a quedar en cero. Porque el condominio hoy día gasta 100 y le están entrando 75. Tiene un déficit todos los meses. Y eso, igual que una casa, va a producir que les terminen cortando los servicios básicos. Y si usted en la casa tiene una gotera, hoy día una gotera que le cuesta 5.000 pesos arreglarla. Pero en 6 meses más va a ser una filtración gigante. Al condominio le va a pasar exactamente lo mismo. Por eso es importante lo que decía la señora Nayaret, que ya está en el proceso de corte de los servicios eléctricos y de presentar las demandas, porque la deuda que tienen es mucha. Más aún cuando los vecinos no dan explicaciones, o la mayoría de los vecinos no dan explicaciones de por qué no han pagado. Nicolás, Entonces, en el WhatsApp del chat que hay de los propietarios que generamos nosotros para esta instancia, primero que todo agradecer porque la señora Rayén mandó por el chat el reglamento de copropiedad. Así es que muchas gracias porque qué bueno que nazca de ustedes poder enviarlo y viene en PDF, así que lo pueden ver en el celular y descargar. Pero también una persona en el chat está justamente preguntando lo que tú estás diciendo, Nicolás, que dice, ¿qué pasa si una persona que no va al día con los gastos comunes? Yo voy al menos al día, dice, me gustaría ver mejora, pero ¿qué pasará con los que no lo pagan? Si puedes nuevamente decir mire, qué lo facultad que va a pasar legal es súper simple. En un tiene el periodo comité. relativamente corto, lo primero que va a hacer el comité de administración es cortar el suministro eléctrico de la unidad del departamento. Eso lo Y puede eso es hacer. legal, Eso es eso es legal, legal. no hay nada que hacer. Y pasa siempre que la gente que le cortan reclama, llama a carabineros, y carabineros va y se vuelve, porque está dentro de las leyes de la facultad de condominio cortar el suministro eléctrico si tiene 3 meses adeudados, ya sean continuos o discontinuos. Es un hecho objetivo. La única recomendación que se le hace siempre al comité es que en el acta diaria del comité diga se cortó el suministro eléctrico a los departamentos tanto porque adeudan tanto de gastos comunes y que valen a tantas cuotas. Punto. Se corta el suministro eléctrico. En paralelo, se sugiere que cuando las deudas son varios meses, como son los casos que tenemos hoy día, se presente la demanda en el tribunal. Porque si bien presentar la demanda en el tribunal va a tener un costo, porque hay que pagarle a un abogado para que la redacte y todo, el costo va a ser mayor cuando no se paga el gasto común, porque además se hace un efecto dominó como el que tiene usted hoy día, donde hay una morosidad del 50 y tanto %. O sea, la mitad del condominio no paga. Es decir, la otra mitad del condominio que cumple le subvenciona al resto que no está cumpliendo.
lo cual no puede ser. Y además, porque matemáticamente el condominio no va a dar. No da, Es decir, porque dicen que los gastos fijos bordean los 7 millones de pesos entre sueldos, seguramente, Sí. imposición y todo lo que implica un gasto mensual de cualquier condominio, y con los pagos que ingresan no llegan a los 4 millones. Entonces, claro, difícilmente pueden haber mejoras o futuras situaciones en O razón sea, de que yo se paga. conmino a los vecinos que están pagando que lo sigan haciendo, porque en el fondo están cumpliendo no solo con su obligación moral de contribuir al gasto y pagar por lo que se, sino que también con la obligación legal. Porque más temprano que tarde se van a producir los cortes de suministro eléctrico y eventualmente las demandas para los vecinos que acumulen deudas significativas. Y si yo voy a como les digo juicio, lo voy a yo, perder, ¿cierto? Si sí, yo no he va a perderse, pagado porque, y voy a como les juicio, digo lo yo, voy a la gracia de perder. estos cursos es que son objetivos, no dependen de, por ejemplo, en un caso de un choque, hay que probar quién tuvo la culpa, quién me chocó. Acá Sino si yo que no aquí pago, solamente se claro, acredita el no pago. Es igual, les pido igual que un cheque. Si yo hago un cheque y ese cheque no tiene fondo, la persona que lo recibió lo presenta al tribunal y dan embargo por 1 millón, 2 millones por el monto del cheque. Y no hay discusión. Eso es lo que les quiero transmitir. Eso es lo significativo del no pago del gasto común. Porque la ley bueno, entiende que si usted no paga el gasto común, deteriora el condominio significativamente. Particularmente los condominios que tienen obras de infraestructura de agua, como si no me equivoco el caso de usted, o tienen bombas de agua. Que tienen bombean bomba, agua, claro, el tienen día de bombas. O sea, mañana, no esas sé. bombas tienen que mantenerse, la mantención no debe ser barata, y si la bomba se estropea, no hay agua potable en los condominios. Y ustedes podrán No, imaginar lo que pasará si en un condominio no hay agua 1 o 2 días, el problema de sanidad que se genera. Entonces, los sobre vecinos todo hoy día en pandemia. tienen que entender la gravedad del no pago, tienen que entender que más temprano que tarde los perjudicados van a ser ellos mismos. Porque el día que no haya agua, no va a tener agua ni los que pagan ni los que no pagan. Por eso es importante que los vecinos entiendan lo significativo que es el pago del gasto común, que es un hecho objetivo, que es yo por vivir en un condominio tengo que pagar gasto común. Y si el servicio del condominio es malo, yo pago mi gasto común y cito una asamblea y vemos por qué es malo y cambiamos lo que tengamos que cambiar y contratamos lo que tengamos que contratar. Pero yo no puedo echarme en mi casa y decir, yo no pago porque esto es malo, esperando que por obra y gracia del Espíritu Santo esto se arregle. Porque lo único que contribuyen con eso es agravar la situación del condominio. Es agravarla, sí. Es el efecto de bola de nieve. Y como les digo yo, ustedes llevan viviendo 1 año, 2 años en ese condominio. Un año, la Un mayoría año, lleva por lo tanto, está en un momento de quiebre. De que hoy día les queda un saldo de plata, que se va acabando, va a llegar a un punto de cruce, donde la plata efectivamente no va a cubrir las mismas necesidades de condominio. Y ahí su calidad de vida se va a deteriorar significativamente. Porque las empresas de luz, agua y gas no se van a cuestionar ni 1 minuto en cortar la cuenta cuando usted paga. Igual que si en su casa usted no paga la cuenta. Nicolás, también otra persona pregunta si los gastos comunes pueden variar mes a mes. Absolutamente. Yo voy a dar un ejemplo, no tengo claro si aquí lo hicieron o no, yo estoy hablando de un ejemplo general, pero por ejemplo en el mes de septiembre y en diciembre, generalmente los condominios le dan a los conserjes un aguinaldo. Obviamente el gasto común del mes de septiembre va a ser más alto. Es un ejemplo muy básico, pero quiero decir con esto que sí, los gastos comunes pueden ir variando mes a mes. O es más fácil. Pero no ¿Usted en su casa paga todos los meses las mismas cuentas o valores cambiados? Cambiados, porque depende del consumo. Depende del consumo. Los meses de invierno, donde hay más oscuridad, la cuenta de luz es más alta, porque las luces prendían más tiempo. Sí, para entender cómo funciona un condominio, hay que entender cómo funciona una casa. Es exactamente lo mismo, tienen los mismos problemas y la mayoría se resuelve de la misma forma. Pagando las cuentas o pagándole a alguien para efectuar la reparación. La presentación de Nicolás la vamos a enviar a ustedes por WhatsApp para que la tengan, porque ahí sale por escrito lo que se está preguntando también nuevamente en el chat, que tiene que ver con qué se puede hacer para acelerar el proceso de pago de los deudores. El comité de administración, como se dice, puede pedir el corte de suministro, puede ir al juzgado y puede hacer una serie de acciones de cobro en el tribunal. Legales. Nosotros no estamos para solucionar los problemas de ustedes hoy día, estamos para darles herramientas legales para que sepan lo que pueden hacer y sobre todo para recalcar que el tema de vivir en comunidad implica derechos y deberes.
Nosotros como CODE no tenemos la facultad de solucionar sin duda la vida cotidiana de ustedes, pero queremos darles herramientas y queremos mandarles esta presentación para que ustedes sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y sin duda, naturalmente, que tengan claro que todos tienen que pagar y que si no pagan, sin duda, nosotros naturalmente tenemos que informarles. Ahora, una dice, yo les compré a usted compró un departamento, pero no nos compró vivir en comunidad. Nosotros no nos podemos ser responsables de que la gente pague o no pague y que con ese dinero, sin duda, se generen otro tipo de acciones. Le damos la palabra a don Paulo y después a don Sebastián para poder ir concluyendo en razón del tiempo que naturalmente teníamos destinado para esta reunión. Don Paulo, por favor, si activa su audio. Hola, buenas. Soy Jocelyn. Perdona, es que decía Pablo. Perdona. Tranquila. Mira, mi consulta es, lo que pasa es que yo tengo los gastos comunes al día, pero si no mal recuerdo, en algún momento creo que había que enviar, por ejemplo, cuando uno ya tenía el comprobante, había que enviarlo a un correo. Y la verdad que eso no lo he hecho. Y si es que lo he hecho ha sido, yo creo que muy pocas veces, pero yo tengo todo el día. ¿Qué pasa en ese caso? Mire, lo que pasa es que si ahí lo recomendable es que el comité de administración actualice primero todos los mails de los vecinos y mande un instructivo de cómo se hace el pago de los gastos comunes y qué hay que mandar. La regla general es que el gasto común se paga y se manda un correo genérico el comprobante del pago. Usted guarda sus comprobantes ordenados mensualmente y si eventualmente hay un problema, usted se acerca al comité y le diga, yo tengo mis gastos comunes de enero a diciembre, aquí están los comprobantes, etc. Y no sería mayor problema. Pero si hay en el comité de administración que esté escuchando, la idea sería que actualizaran la base de datos, mandaran un nuevo instructivo a todos los vecinos diciendo, estimados vecinos, el procedimiento del pago del gasto común es el siguiente, se paga, se adjunta el comprobante y se envía al correo que se indica a continuación, que es la regla general. Pero cualquier discrepancia en el tema de gastos comunes siempre se va a resolver rápidamente si usted tiene sus comprobantes ordenaditos en una carpeta en el computador o en una carpeta física y las presenta al comité si eventualmente le estuviesen cobrando un gasto común que no estuviese acreditado, porque consideren siempre lo siguiente, en la cuenta corriente del condominio llegan platas. No dice depositó el departamento 104, llega un monto y por lo tanto cada pago tiene que identificarse. Lo mismo que la cuenta corriente personal de cada uno de ustedes. A usted les llega una plata, la persona que les deposita la visa, oiga, te pagué, transferí, etc. El condominio funciona igual. A veces las transferencias las hace un tercero, porque por ejemplo, si yo no tengo cuenta corriente o no tengo idea cómo hacer una transferencia electrónica, quizás le voy a pedir a otra persona que haga la transferencia. Y si no es del condominio, esa persona que me hizo el favor de hacer la transferencia, naturalmente el comité no tiene cómo saber a quién pertenece ese cargo. Pero como acá me imagino yo que están los del comité, seguramente van a tomar nota. Don Sebastián, le permitimos activar el audio para que pueda por favor hacer su consulta y para que podamos ir cerrando. Díganos, don Sebastián. Buenas noches, vecinos. Mi consulta es breve y rápida. O sea, Dígame. es más una sugerencia. Yo creo que esto deberían hacerlo igual con la gente de las viviendas sociales, porque la mayoría que hemos visto los deudores son sociales. Deberían hacerlo con ellos para que sepan también, porque acá somos varios propietarios, copropietarios, y deberían hacer la reunión con ellos para que sepan también lo que les puede pasar al no pagar los gastos comunes. Como nosotros, la mayoría vamos al día, deberían hablar con ellos, hacer lo mismo que están haciendo con nosotros. No, don Sebastián, esta reunión era abierta para los 200. De hecho, en el WhatsApp tenemos a 198 y las dos personas que no están en el WhatsApp las tenemos identificadas, así es que la verdad solamente que... para... Sí, no, esta reunión están invitados los 200, así como estuvieron invitados los 200 a la reunión anterior, y van a estar, nos quedan 2 reuniones más también que nos interesa poder hacer con usted, y están invitados todos. Gracias, don Sebastián. Lo importante es que sepan que las próximas 2 reuniones que tenemos, una es con una persona representante de la municipalidad, que yo creo que también es muy bueno siempre estar en contacto con el municipio. El municipio de Calera está muy abierto también a recoger sus inquietudes y consultas. Y después tenemos una última reunión para tratar el tema que ustedes naturalmente sientan que es más sensible, el que más quisieran tocar. Y para eso Brisa les ha ido mandando una encuesta que tienen que completar para que nosotros podamos saber por votación cuál es el tema que naturalmente quisieran tocar en la última reunión. Le damos la última palabra a la señora Lislén, pero para poder ir cerrando. Señora, yo leo el nombre que aparece ahí, así que por favor, si es hombre o mujer, yo leo lo que dice ahí, ¿no?
¿Le doy la palabra? Soy, Sí. Hola, soy mujer. Ah, Lo que Lislet, pasa es buenas que, noches. sí, lo que pasa es que ya más de una vez he oído que hablan de los sociales, como los sociales, los sociales. Son Resulta que yo soy todas social. las viviendas, perdóname señora Lislen, yo lo dije No, sí, nuevo, me quedó súper claro que son todas todos las viviendas, los calificadas 200 departamentos son sociales. los departamentos, no las Sí, familias. Creo que es súper sí. importante Ya, que lo que pasa es digamos, que no sé si claro, usted se ha dado cuenta de que viven generalizando de que todos los sociales son los que están en deuda, pero yo soy social y voy al día. Es más, si ven mi cuenta, van a darse cuenta de que no solo voy al día, sino que aparte tengo un saldo a favor porque voy depositando más. Yo llego y deposito nomás, chao. Entonces, ya es la segunda vez, porque la otra vez también lo hicieron por el chat de un grupo, por el chat de un grupo, que ya, empezaron a hablar de que los sociales somos los deudores y que por favor hablen con los sociales. No generalicen, me parece súper bueno su comentario, es lo señora único que les pido. Islem. No, muchas gracias. Le agradezco su comentario. Creo que estoy totalmente de acuerdo con usted. Primero, vuelvo a insistir, los departamentos son los que están calificados socialmente, como social, para que ustedes no paguen contribuciones y tienen otros beneficios. Pero las familias, las personas, somos todos iguales. Algunos compramos con crédito, otros compramos sin crédito, algunos tenemos un subsidio mayor, otros un subsidio menor. Pero nosotros lo que queremos dejarles en claro hoy día que las obligaciones son para todos y que sin duda que deben haber de todo tipo de familias que han pagado y que no han pagado. Hoy día no estamos para hacer juicios de valor, ni mucho menos. Simplemente queremos comentarles, recalcar, aclarar, darles algún tipo de información que yo creo que no la tenían todos. Ese era el objetivo de esta reunión. Yo mañana les comento, voy a estar personalmente en el condominio porque creo que pueden haber quedado algunas dudas y algunas consultas. Voy a estar desde las 3 de la tarde en el clubhouse del condominio para poder atender sus consultas. Si no me lo prestan, estaré afuera, no sé, ahí veremos dónde me instalo, pero lo importante es que sepan de que nosotros como CODE lo que nos interesaba era que ustedes tuvieran esta información a la mano. Tanto la reunión como el material de la reunión también va a ser proporcionado a cada uno de ustedes. Yo sé que hay familias que nos han avisado que no han podido estar, pero han puesto a la señora o a la polola y nos van avisando, háganlo nomás, no hay ningún problema. Les quiero dar las gracias de verdad por haber estado. Para nosotros siempre esto es una instancia que nos sirve también para aprender y para ir sin duda mejorando también y viendo cómo podemos ir siempre apoyando a las familias. Les agradecemos nuevamente su tiempo, agradecemos a Nicolás también que pudo participar y sin duda falta mucho por aprender. Llevan recién un año viviendo en comunidad, van a pasar miles de cosas, pero nosotros nos hemos dado cuenta, por lo menos yo trabajo hace ya más de, hoy voy a decirlo, ya no importa, llevo como 18 años trabajando en proyectos de viviendas con subsidios y yo siempre he visto que al principio cuestan estos ajustes. Cuesta que la gente se ponga de acuerdo a pagar y que yo pago, que no pago, que me corresponde, que no me corresponde. Pero después uno con el tiempo va viendo que la gente logra ponerse de acuerdo, logran hacer buenos condominios y sobre todo logran ser felices y quedan conformes con la decisión que tomaron. Así es que yo espero también eso para Ravelo. Nos vemos en la próxima reunión. La próxima reunión va a ser con el municipio, así es que por favor no se la pierdan. Es importante para nosotros que asistan y nuevamente les doy muchas gracias por haber estado presente y les mandaremos el link de la reunión también. ¿Ya? Muy buenas noches, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.